Bien, amados hermanos, gracias a Dios damos por la oportunidad que nos brinda nuevamente el Señor para estar reunidos en este local con el fin de alabar y glorificar su nombre estudiando su palabra. Vamos a seguir nuestro tema de estudio. Estamos investigando el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2, versos 8. Ya estamos más adelante, ¿cierto? Más adelante estamos. Ya, ahora nos toca el versos 11. ¿Sí? El versos 11. Ya, hasta el verso 10 habíamos ya estudiado. Entonces ahora nos corresponde ya estudiar el versos 11, 12, 13, hasta donde alcancemos, ¿no? Hasta donde nos alcance el tiempo. Ya vamos a leer el versos 11. Y podemos leer el versos 11 y 12. A ver, el 12 ya tiene que ver con... Solo el versos 11 sería entonces. Vamos a leer el versos 11. Porque el versos 12 tiene que ver ya con la iglesia de Cristo en Pérgamo. Ya continúa lo referente a la otra iglesia de Cristo. Vamos a terminar más bien nuestro tema que venimos investigando de la iglesia de Cristo en Éfeso. Ahora en Esmirna. A ver. Ahora en la iglesia de Esmirna. Sí, iglesia en Esmirna. Ahora estamos entonces... sí, iglesia de Cristo en Esmirna, porque ya de Éfeso ya acabamos. Sí. Entonces de Esmirna es. Ya, vamos a terminar entonces con el versos 11. A ver, lee del fin el versos 11, por favor, 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya, gracias. Bueno, es lo que nos dice también el capítulo 2:7. Sí, lo que nos dijo en el capítulo 2:7. Recuerden ustedes, deben haber traído todos la hojita y regresen a la parte del capítulo 2, verso 7. No se olvidarán de las hojitas, por favor, para que puedan continuar el hilo de estudio. Capítulo 2, verso 7. Ahí dice lo mismo, ¿no es cierto? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Es decir, Cristo dice esto 7 veces. Eso lo debemos entender todos. 7 veces nos dice esto. No sé si le pueden hacer pasar algo que necesite hacerle pasar. Ya, 7 veces. Lo dice a cada una de las iglesias. Iglesias de Cristo. Sí, pase, sí, por favor. Pase, tome asiento. Buenas tardes. Sí, pase, mi estimado, pase. Buenas tardes. El capítulo 7, les decía el capítulo 7, verso 7, ¿no? El 2:7. Ya. Les decía, Cristo dice a las iglesias en general, a las iglesias de Cristo, 7 veces lo que en general nos llama la atención, que pongamos oído atento a su palabra. Y por ende a ello también se dirige al individuo. Por eso termina el capítulo 2, 2:11. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga, dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya, eso es lo que dice el verso 11 del capítulo 2. Y regresando al capítulo 2, verso 7, nos dice lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
O sea, se refiere a todas las iglesias de Cristo, despertando así a cada individuo, es decir, dirigiéndose a Cristo a cada individuo, al individuo directamente. Así es que Él habla a las iglesias distributivamente y también definitivamente a cada uno o a cada individuo, ¿no?, de la iglesia de Cristo local. Ya. También lo dice en Gálatas. Ya. Lo dice colectivamente, pero también dice también a cada individuo. Es decir, lo que nos dice en el capítulo 2:11 nos está llamando la atención a todos los que pueden oír. Eso dice, a todos los que pueden oír, tienen oídos, que escuchen por favor. Ya, escuchen esto. Y ahí dice, el mismo verso del capítulo 2, versos 11. La segunda muerte es el lago de fuego, después del juicio final. Recuerden, la segunda muerte es el lago de fuego, después del juicio final. Vamos a volver a leer otra vez nuestro versos 11 y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, eso quiere decir que la segunda muerte es el lago de fuego después del juicio final. Vamos a ver para ello Apocalipsis 26 y versos 14. Apocalipsis 26, dijo. 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ya, y el verso 14, ¿qué dice? Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya. Ahí dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Lago de fuego, esta es la muerte segunda. Ya, también está en el 21.8. Podemos leer más adelantito el 21.8. A ver, no sé si es que ustedes nos pueden ayudar con la lectura también, no sé. Tal vez la señora. El 21.8 de Apocalipsis, tal vez. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicaciones y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya, gracias señora, hasta ahí nomás. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, otra vez nos hace mención de la muerte segunda, o el lago que arde. Ya dijimos antes, la segunda muerte es el lago de fuego después del juicio final. La Biblia nos enseña que después, o sea, cuando ya se manifiesta el juicio final, los que no obedecieron al Evangelio serán lanzados al lago de fuego. Bueno, también ahí nos dice, tanto en el 21.8, la muerte, la palabra muerte, que significa, ya sabemos todos que la palabra muerte significa la separación, sea en sentido literal o figurado, de separación. Por ejemplo, hablando de la muerte física, ¿qué significa o qué quiere decir muerte? Muerte significa que al mismo tiempo el cuerpo deja de existir. Es decir, el espíritu del cuerpo sale físicamente, así sería lo más claro, sale del cuerpo
dejando al cuerpo inmóvil, ¿no? Sale de él. Entonces, ¿cuándo ocurre la muerte? Cuando el espíritu sale del cuerpo. El espíritu que le hacía mover, que nos hace vernos ahora, saludar y todo eso, ya, movernos y todo, eso es lo que dio Dios al cuerpo físico. Ya. Entonces, la muerte ocurre en ese momento. Ese es el estado, digamos, de la muerte, la separación del espíritu del cuerpo. Entonces, ahí es muerte. O sea, el significado de la muerte es eso, precisamente. Separación del el espíritu del cuerpo, o el alma, si se quiere decir así, del cuerpo. Ya. Entonces, ahí ocurre la muerte. Muerte física. Pero también hablamos de la muerte figurada, o sea, en sentido figurado. La muerte física ya entendimos que es la separación del cuerpo y el espíritu. El cuerpo va al sepulcro y el espíritu va al Hades, porque hay que entender también que el espíritu del cuerpo que muere, o sea, del cual abandona el cuerpo, va a un lugar que se llama Hades. Alguien va a decir, sí, ¿cómo conoce esto? ¿Cómo sabe esto? La Biblia nos enseña eso, que deja el cuerpo físico de existir, el espíritu sale del cuerpo, ahí es cuando ocurre la muerte, y el espíritu va al Hades, ¿ya? Al lugar que Dios tiene destinado para que vayan todas las almas, y desde luego, ahí están todas las almas, todos los espíritus, si se quiere decir así, de todos los muertos. En el Hades. Ya. Ahí en el Hades están. Todavía ellos no están reservados, están esperando también el día del juicio final, porque ellos no pasaron, no están en el cielo, como alguien dice, ¿no? Todavía no están. Y están en el lugar del Hades. Cuando Cristo se manifieste en el juicio final, entonces Él, a los que obedecieron, según la voluntad de Dios, a los que obedecieron al Evangelio, fielmente irán al cielo. Y los que desobedecieron, claro está en las Escrituras, entonces ¿a dónde irán? Es la pregunta. Al lago de fuego. Al lago de fuego, que es la segunda muerte. ¿Sí? ¿Entendido? Ya. Entonces, eso debe estar claro para todos. La muerte espiritual es la separación. Ahora hablamos de la muerte espiritual. Es la separación de uno, de Dios. Es decir, nosotros nos separamos de Dios, entonces ocurre la muerte espiritual. De hecho, que antes de creer en el Evangelio estábamos separados de Dios, lejos de Dios, dice la Biblia, lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de Dios. Y por eso, por causa del pecado, hace o transcurre esa separación. Vamos a ver el texto en Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, y se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ya? Entonces en Isaías capítulo 59, 1 y 2. Ahí nos dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, es decir, vuestros pecados, le dice al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Profeta Isaías. Han hecho, o sea, aquí se escribe en el texto del libro de Isaías. ¿Pero qué dice? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, estas mismas frases indican claramente que la separación espiritual, o sea, la muerte espiritual, lo que estamos llamando aquí, llamamos la muerte espiritual, hablamos aquí de la muerte espiritual, es la separación entre Dios y el hombre, o más bien, en el sentido contrario, entre el hombre y Dios, que es lo mismo, al fin y al cabo es lo mismo. Pero se separa, ¿por qué causa el hombre? Es la pregunta. O las iniquidades, o sea, la palabra iniquidades quiere decir pecados, múltiples pecados.
por los múltiples pecados transcurre la separación entre el hombre y Dios, entre el hombre que es pecador y Dios que no lo es, por supuesto que no lo es. Entonces, las iniquidades o los pecados del hombre hacen separación de Dios, y eso se llama muerte espiritual. O sea, ¿qué significa entonces la muerte espiritual? La muerte espiritual significa entre que el hombre, por causa del pecado, se separa de Dios. No es difícil de entender tampoco. ¿Ya? Hablaba antes el texto de la muerte, de la segunda muerte, que es el lago de fuego después del juicio final. ¿Sí? Y eso, para entenderlo bien, ¿qué era? Que los que no obedecieron al Evangelio, o los que llevaron consigo sus iniquidades y no se arrepintieron, tienen como lugar definitivo el lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero no alcanzará el lago de fuego, que es la segunda muerte, a los que obedecieron al Evangelio. Está claro según lo que dice Isaías. Ya. Ahora vamos a continuar. Efesios 2:10. Efesios 2:10. A ver, hermano Noé, por favor. Dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ya. Bueno, el capítulo de Efesios 2:10 nos refiere a esto, ¿no es cierto? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el hombre es creado a la imagen de Dios, pero no sería definitivamente que viva en las iniquidades o viva en sus pecados, sino que arrepentido se acerque a Dios y pues no participe de la muerte espiritual, sino que vence el pecado con Cristo para que pueda estar con Cristo eternamente en el cielo, porque el propósito de Dios es que todos estemos en el cielo con Él, porque somos hechura suya. Él ha preparado de antemano para que anduviésemos mediante el Evangelio, para que anduviésemos en sus mandamientos. Él ha preparado todo esto, lo que está preparado, que es el Evangelio de salvación, está preparado para que anduviésemos según la voluntad de Dios. A todos y a todas, Dios hace un llamado para que todos anduviésemos según la voluntad de Él, porque Él tiene preparado un lugar en el cielo, ¿sí? En donde no alcanza la segunda muerte, que es el lago de fuego, sino que permanece en Dios, en el cielo, eternamente. Ahora bien, al cristiano fiel ¿qué diríamos aquí? Al cristiano fiel le puede venir la muerte física. Sí, claro que sí. Cualquier rato vamos a morir. Pero lo que yo quiero decir aquí, que le puede venir la muerte física a causa de la persecución. Porque recuerden ustedes, persecución de los cristianos era en el primer siglo. Eran perseguidos. Pablo, Silas, ¿quién más? Esteban. Fueron perseguidos y fueron muertos. Por ejemplo, Esteban fue muerto por causa de la persecución, porque también en este caso también lo perdieron porque él hablaba de Dios, hablaba de Cristo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y Pablo y Silas igual, también fueron apedreados, Pablo al menos fue ya arrastrado, dejado medio muerto, ya por muerto lo dejaron, y así sucesivamente. Otros fueron muertos, aserrados, dice el libro de Hebreos, por la causa de la persecución en el primer siglo. Pero les decía que al cristiano fiel le puede venir la muerte física a consecuencia de la persecución, pero si vence al maligno, no morirá eternamente. Porque acuérdense que la muerte segunda, ¿cuál era? El lago de fuego. El lago de fuego. Es decir, la muerte segunda significa el lago de fuego, que es la separación entre Dios y el hombre.
La es perdición. decir, la perdición eterna Perdición. o la condenación eterna en el infierno. Eso se llama la muerte segunda. Pero aquí dice la Biblia, enseñándonos claro, que el cristiano fiel no le alcanzará la muerte segunda, ¿sí? Porque vence al maligno, no morirá eternamente, o sea, no estará en el lago de fuego, como seguramente morirán los perseguidores, porque los perseguidores, en este caso hablando de la persecución en el primer siglo, ellos están reservados para el día del juicio final, pero tendrán parte en el lago de fuego, que es la segunda muerte, o en el suplicio eterno, como quiera decirse, hay muchas palabras en el idioma castellano, como pudiéramos decir, suplicio eterno, el infierno, lago de fuego, que es lo mismo, no cambia. Entonces, en ese sentido, los primeros cristianos pudieron entender este mensaje, ya, especialmente cuando el apóstol, ¿cuál era el que escribió la carta, el libro de Apocalipsis? ¿Se acuerdan? Juan. Ya, cuando Juan recibió este mensaje, ¿sí? Él lo fomentó, o sea, lo hizo que se lea este mensaje, porque Jesús le había mandado que este mensaje sea leído en todas las iglesias, porque el mensaje a las 7 iglesias no es solamente a las 7 iglesias de Asia. El mensaje a las 7 iglesias, como les decía, el número 7 es un número perfecto y completo, pero que al mismo tiempo significa a todas las iglesias de Cristo de todos los tiempos, de todo el mundo. Entonces el mensaje que se da en el libro de Apocalipsis es para todas las iglesias de Cristo de todos los tiempos. Y por eso es que sabemos exclusivamente cuando recibieron el mensaje las iglesias de Cristo en el primer siglo, ya este mensaje de Juan, que era el mensaje de Jesucristo al mismo tiempo, entonces ellos pudieron entender y pudieron recibir consolación también, porque sabían que a pesar de todo, a pesar de que enfrentaban una persecución como era, sin embargo les estaba reservado para ellos la vida eterna, o sea, no sufrían en vano. No eran como alguien que estaba decepcionado diciendo, pero ya hemos sufrido tanto esta situación y para nada ha servido. No, ellos pudieron entender que a pesar de las persecuciones que tenían, era una gran satisfacción saber definitivamente que estaban listos, reservados para encontrarse con Cristo eternamente. Eso lo pudieron entender y eso fue de gran gozo, de gran alegría para todos los cristianos en el primer siglo. Digo para todos los cristianos porque los perseguidores ya no era para eso, ellos ya no recibían lo que es la muerte, recibían sí, pero la muerte segunda, o sea, el lago de fuego. Ya. Hasta ahí podemos hablar lo que se llama y lo que se trata el mensaje a la iglesia en Esmirna, porque de eso se trata. Ahora vamos a pasar unos versos más adelante y vamos a ver el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Ya. Para recordarles brevemente, para decirles algo, Pérgamo igual era una ciudad en aquel tiempo, metrópoli, una ciudad muy inmensa, muy grande, de mucho comercio, por cierto. Ya. Pero el mensaje que se dirige a la iglesia que estaba en Pérgamo, o sea, en esta ciudad, era valiosísimo para los cristianos también. ¿Ya? Primero inicia con el saludo y la identificación, que está en el capítulo 2, versos 12. Vamos a leer porque está en el versos 12, 2.12 en adelante, ¿no? 2.12 ¿hasta cuál está? 2:12. Hasta el... Bueno, vamos a leer de ahí para adelante. ¿Sí? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Hasta el 17. Así dice: yo conozco tus obras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que
retienen la doctrina de Balaam y que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Hasta ahí? Sigue hasta el 17. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya, gracias. Entonces aquí hemos leído ya lo que dice el texto bíblico, capítulo 2 de Apocalipsis 2:12 hasta el 17, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, o sea, el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Es decir, el mensaje a la iglesia en Pérgamo quiere decir a la iglesia de Cristo que estaba en esta ciudad, ya, en Pérgamo, una ciudad muy inmensa, por cierto, pero era una ciudad también, había mucha perversión, ¿sí? También había. Entonces, el capítulo 2, versos 12 y 13, porque el 12 primero está. El 12 inicia con un saludo, ¿sí? Dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ya dijimos que la palabra ángel quiere decir o significa servidor. Recuerden de esto. La palabra ángel significa servidor o siervo, ¿no? O sea, no había en la iglesia en Pérgamo un ángel exclusivamente con alitas como se le hace, como lo presentan los dibujos. No existía ahí. Jamás, no ha existido jamás así. No. Pero había quienes estaban dirigiendo la congregación. ¿Sí? Habían ancianos en la congregación. Había miembros que estaban al frente de la congregación. ¿Cierto? Se escribe al servidor o a los servidores de la iglesia en Pérgamo. ¿Sí? Eso significa servidor. Ángel quiere decir servidor, ¿sí? O siervo, lo mismo es. Ahora, la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál era la espada aguda de 2 filos? ¿Ah? La palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es cortante, ¿sí? Ahí nos dice en el libro de Hebreo, ya lo vamos a ver. Entonces, esto significa que se manifiesta ahí en este texto, se manifiesta al mismo tiempo el saludo y se manifiesta un juicio exacto contra los hechos de los hombres. ¿Sí? Veamos en el capítulo 1:16 de Apocalipsis. 1:16. Recordando lo que ya estudiamos. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya, gracias, hermano. Ahí dice el 1:16, ¿no es cierto? ¿Y qué nos decía el 1:16? Ya. Entonces, tenía en su diestra, dice, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, otra vez nos aparece aquí Cristo, ¿no es cierto? Con su palabra, con la palabra del Evangelio. ¿Ya? Porque ustedes deben recordar que dice ahí tenía 7 estrellas. Cristo controla. Él es el que controla y sostiene a los mensajeros
de las congregaciones de Cristo. Sostiene y controla a todos los miembros de la iglesia de Cristo, en cierto sentido. ¿Sí? Ya. En todo esto lo que dice en el verso 16, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, debe entenderse que aquí simboliza la prontitud del Señor ¿para qué? La prontitud del Señor para hacer guerra contra los enemigos, contra sus enemigos. Ya. Eso. Y ahí también decía, y su rostro resplandece como con fuerza, como a la plena hora del mediodía. Ya, más o menos así nos dice el texto, ¿no? Se compara, y podemos comparar esta expresión con las palabras de Hechos 16:13, que ya lo leímos anteriormente, pero lo vamos a recordar. Cristo es la fuente de luz. ¿Sí? Hechos, a ver si les dije, Hechos 26:13. ¿Qué dice ahí el 26:13? A ver, alguien que le corresponde, que le toca leer, por favor. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Ya, gracias. Entonces, ¿quién era el que estaba contando aquí? Pablo, ¿no es cierto? Pablo estaba contando cómo le había sucedido, cómo se encontró con Cristo, cómo procedió a realizar el cambio, ¿no? Y es como a la hora del mediodía, la fuerza de luz era como el resplandor del sol del mediodía. Entonces esto representa, o sea, significa el mismo Cristo. ¿Sí? No es otra cosa, ¿no? Cristo es la fuente de luz. También dice que Cristo es la vida. Cristo también es el agua. O sea, lo que se manifiesta aquí en este verso es la gloria brillante del Dios divino. Eso debemos entender. Ya, con esto pasamos entonces, vamos a ver lo que sigue. Apocalipsis, capítulo 2. Versos 12. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver el Efesios 6:17. Efesios 6:17. Vamos a ver Efesios 6:17. Ya, si alguien encontró, ya puede ayudarnos con la lectura. El que sigue, ya, por favor. Efesios 6:17. 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya, gracias, hermano. Entonces, este es un texto más claro todavía. Si queremos buscar más textos para poder entender la espada aguda de 2 filos, lo que nos decía en el versos 12 del capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces, ¿qué ha sido? El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos dice el texto de Efesios 6:17? Nos decía, vamos a volver a leer, voy a volver a leer. Y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la palabra del mismo Dios. ¿Sí? La palabra del Evangelio. Lo que nos dice en Apocalipsis 2:12, la espada aguda de 2 filos es el Evangelio, ¿no? En realidad la espada de 2 filos es el Evangelio, y el Evangelio es cortante. Es como una espada de 2 filos. Veas en Hebreos 4:12. (4:12) 4:12 dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya, gracias, hermano. Aquí también está, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha sido entonces la espada aguda de 2 filos? La palabra de Dios. Voy a volver a leer otra vez. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz. ¿Sabe? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué nos dice? Dice que la palabra tiene poder para salvar.
La palabra de Dios, que es el Evangelio, tiene poder para salvar a los hombres y mujeres de este mundo, para darles vida eterna. ¿Sí? Claro que la palabra de Dios tiene poder, porque es la palabra de Él, pues no es de algún ser humano, sino que es la palabra de Dios. Y por algo dice que es viva y eficaz. Y también dice que es tan cortante. Es cortante, dice, que toda espada de dos filos. Porque ¿qué dice más? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, el Dios divino, por medio de su palabra, el Evangelio, como lo quieramos decir, cualquiera de las dos cosas es válida. El Evangelio de Dios, les decía al principio, tiene poder para salvar hombres y mujeres, para llevarnos a la vida eterna, para llevarnos al cielo eternamente. Desde luego si obedecimos, ¿ya? Pero también ella misma discierne las intenciones y los pensamientos de los hombres. Entonces es todopoderosa la palabra. Sabe Dios lo que estoy pensando, sabe lo que está pensando cada uno, ¿no? Pero el Dios divino sabe todo eso, ¿ya? Entonces, Él sabe cuáles son nuestras intenciones, en definitiva. Entonces, volvimos a nuestro texto en Apocalipsis 2:12 y llegamos a entender claramente entonces que la espada aguda de dos filos es la palabra de Dios, ¿ya? Es la palabra de Dios, definitivamente, ¿ya? Y luego pasamos al versos 13. El versos 13 del capítulo 2 de Apocalipsis. Encontramos ya lo que dice ahí el verso. A ver si pueden ayudarme con la lectura del versos 13, por favor. Yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ya, gracias, hermano. Entonces, ¿dónde está el trono de Satanás? Dice. Yo les vuelvo a decir otra vez. Pérgamo era una ciudad grandemente llena de maldad. Entonces, la iglesia de Cristo estaba ubicada en esa ciudad de Pérgamo. Y Pérgamo era una ciudad, vuelvo a repetir, era una ciudad llena de maldad, grandemente llena de maldad. Por eso dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. El Dios del cielo le dice y entrega este mensaje al servidor de la iglesia de Cristo y por ende a ello a todos los miembros. Para decirle que si bien es cierto, sí conoce el Señor, porque Él es el que conoce todo. ¿A dónde está la iglesia? Ahí está ubicada, ¿en dónde? En esta ciudad que está llena de maldad. Llena de maldad, dice como que si estuviera ahí Satanás presente, así en esas palabras. Por eso dice su trono, donde mora ahí, donde está, como decía el texto, donde está el trono de Satanás, decía, como que si estuviera ahí Satanás en esa ciudad. En realidad estaba ahí Satanás en esa ciudad. Pero no es Satanás con aquel que lo pintaba más antes y nos hacían tener temor cuando éramos pequeñitos. Y lo ponen con cachos por acá, rojo, una cara muy fea, y en fin, queda ardiendo con fuego y todo eso. Eso no es el sentido bíblico. No es el sentido bíblico, porque Satanás es un espíritu, ¿no? Satanás no es una persona que anda por ahí asustando a la gente, que está, nos decía, yo recuerdo hace muchos años, muchísimos años atrás, decían que estaba ahí en el higuerón, si pase por ahí, por ese camino donde está la mata de higuerón, y ahí le va a salir el diablo. Pues teníamos miedo nosotros, porque éramos muchachos. ¿Ya? Y resulta que a Satanás no le interesaba nada, y hasta la vez no le interesa estar en un árbol, pues. Entonces, ¿a dónde le interesa estar? En el corazón de la gente.
Ahí le interesa estar. Entonces es una mentira. ¿Cierto? Una mentira. Satanás estaba ahí en Pérgamo, en la ciudad. Estaba ahí en la gente de la ciudad, que era tan inmensa, por cierto, y que había tanta maldad en la gente, que había tanta maldad. ¿Ya? Pero ahí estaba también la iglesia de Cristo. ¿Sí? Ahí estaba la iglesia de Cristo. Pérgamo era un centro de culto a la idolatría, al César. Era un pueblo idólatra. En sus prácticas eran prácticas sensuales. ¿Ya? Los cristianos que no fueron seducidos a llevar a cabo o a volverse al mundo, diríamos, o a llevar a cabo esas prácticas, sí fueron perseguidos. Sí fueron perseguidos, sí llevaron persecución. Seguramente no hay duda que muchos, para no ser perseguidos, volvieron a tener esa práctica mundana. ¿Ya? Volvieron. Pero los cristianos que no fueron seducidos a volver al mundo, entonces sí fueron perseguidos. Pues. ¿Sí? Pero dice el texto, versos 13, dice, pero retienes. ¿Qué retenía? Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Por eso vemos definitivamente que había persecuciones y había muertes a los cristianos, porque murieron algunos cristianos por causa de la fe de Cristo, por haberse apartado de la maldad y por haber seguido a Cristo. ¿Sí? Sí nos dice la Biblia eso. Aquí mismo nos está diciendo. Retener el nombre de Cristo es rehusar negar la fe. Y ahora bien, de la cual Cristo es el autor. Y ahora bien, ¿qué es negar la fe? Negar la fe puede entenderse definitivamente cuando nosotros, haber creído en el Evangelio, y si hubiera persecución en este tiempo para los cristianos, nosotros por causa de la persecución entonces dejamos de obedecerle a Cristo, dejamos de reunirnos, dejamos de ser cristianos y nos volvemos al mundo. Es negar la fe. Eso se llama negar la fe. ¿Ya? Pero retener el nombre de Cristo es rehusar negar la fe. Rehusaron muchos cristianos, de la cual Cristo es el autor. Veamos lo que dice 1 de Pedro 4:11. A ver, ¿cuál le tocaba leer? ¿Delfín? ¿O quién? ¿Lucho? 4:11, Lucho. 1 de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya, gracias. Ustedes han de ver aquí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o es servidor de Cristo, ministre conforme al poder que Dios le da, o que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Ya? Por Jesucristo es glorificado el Padre. ¿A quién pertenece la gloria? A Jesucristo pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, retener la fe de Cristo, porque por medio de Él podemos llegar al Padre. ¿Ya? Jesús es Dios mismo. ¿Ya? Y obedecerle a Cristo es obedecerle a Dios, al Padre. ¿Ya? Y ahora bien, y si negamos la fe en Cristo, no somos nada.
No vivimos para nada. Vivimos sí, pero no vivimos para Dios. Entonces ahí sí nos va a alcanzar la segunda muerte, pues. Los primeros cristianos, cuando recibieron este mensaje, ellos pudieron entender y tomaron más vigor, más fuerza, más valor, suficiente ánimo en la fe en Cristo, en la obediencia al Evangelio, sabiendo que aunque podían perecer, o sea, perder la vida física, tenían una vida mucho mejor en Cristo, allá en el cielo. ¿Sí? Eso lo entendieron muy claro. Por eso es que no negaron de la fe. Estuvieron dispuestos a vivir las consecuencias desagradables, por cierto, que podían haber pasado, porque sí pasaron muchos cristianos, fueron maltratados y muertos por causa de la persecución, pero estuvieron dispuestos a morir, dejar el cuerpo físico, pero ganar la vida eterna. Y no negaron la fe, no retrocedieron. Recuerden que esto nos llama la atención tanto de entender claramente que el cristiano está puesto para vencer. El cristiano es el soldado de Cristo que está puesto para vencer. Acuérdense que no es de los que retroceden. Acuérdense que para los cobardes también está reservado algo. ¿Qué decía en el libro de Apocalipsis 21:8? Si ustedes tienen a la mano ahí pueden leer. 21:8. Pero los cobardes. ¿Ya? De lectura, por favor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, y la muerte segunda. Ya, gracias, hermano. Ahí decía claramente, nos dice el texto, que los cobardes e incrédulos, los que negaron la fe, los que se apartaron de la fe en Cristo. Sí, eso dice también. Los cobardes, parece que ya está claro. Dice que solamente tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Alcanzan la segunda muerte, que es el fuego eterno. ¿No? Eso es. Por eso les decía, el soldado, el cristiano es como el soldado. O sea, por ejemplo, si recordamos brevemente, hablando en cuestión física, el soldado va a la guerra y está dispuesto para vencer, o sea, a morir, a entregar su vida, pero hacerlo de lo mejor, entregar su vida, dispuesto a dar su vida, ¿no? Por su patria, en este caso, pelean algo terrenal. Ya, pero lo importante aquí es entender que estar dispuesto, ¿no es cierto? Y más que eso, los que luchan en esta vida terrenal por una patria terrenal, más que eso es la vida espiritual, pues, porque es la vida eterna en Dios. ¿Ya? Y eso lo pudieron entender los primeros cristianos también cuando llegó este mensaje de Cristo por medio de Juan a las iglesias de Cristo. ¿Sí? Entendieron que estaban puestos para vencer. No son de los que retroceden. Sí, porque los que retroceden definitivamente van al fuego eterno, que es la segunda muerte. Ahora bien, ya, y Santiago 2:7, ¿qué dice Santiago 2:7? A ver, ¿alguien que nos puede ayudar con la lectura? Santiago 2:7. Santiago 2:7 dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ya, es una pregunta. Dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? ¿Cuáles son los que blasfeman? Es la pregunta. Los que no creen. Los que no obedecen al Evangelio. También aquí está refiriéndose a los que hacen una vida de retroceso en la vida espiritual. Los que no retienen la fe, los que retroceden.
¿Ya? Los que no son buenos soldados, los que no están dispuestos a dar la vida en la militancia. ¿Ya? Entonces de eso se trata. Retener la fe, retener el nombre de Cristo, es rehusar negar la fe. Eso está claro. Mi fe, ¿cuál sería mi fe? El sistema del Evangelio como en Hechos 6:7. Vamos a ver en Hechos 6:7. Lo que hemos creído en el Evangelio. Hechos capítulo 6, verso 7. 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya, gracias hermano. Aquí dice el texto que es el momento, digamos, en que muchos creyeron en la predicación del Evangelio. ¿Ya? Y dice ahí, y crecía la palabra del Señor. O sea, era divulgada la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba, o sea, grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe, es decir, creyeron en el Evangelio. Es obedecer a la fe. El sistema del Evangelio, como lo declara aquí, ¿ya? Y en Judas. También en Judas 3. Judas 3. Versos 3, porque tiene un solo capítulo, ¿no? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya, gracias, hermano. O sea, aquí, claro, el texto está refiriéndose a rebatir las falsas doctrinas y a los falsos maestros. Pero la palabra de Dios nos hace mención en que cada cristiano definitivamente tiene que mantener la fe en el Evangelio. O sea, dar lo que nos dicen Hebreos. Entender que lo que nos dicen Hebreos, que es la fe. Tener fuerte convicción, convencimiento pleno de la palabra de Dios. Porque si uno tiene un fuerte convencimiento, la palabra convicción quiere decir convencimiento, un fuerte convencimiento de lo que la palabra de Dios nos dice, obedece. A veces lo podemos decir si estamos conversando con alguien y alguien nos dice algo de lo que debo hacer, pero yo quedo plenamente convencido cuando el otro habla también con fervor, o si quiere de llamarse con alevosía, ¿sí? O sea, ¿qué más podemos decir? Con convicción. ¿Qué más podemos decir? Con conocimiento, ¿sí? Entonces yo me quedo convencido de que ciertamente lo que dice es verdad, pero yo me convenzo, ya, de eso, y lo voy a hacer porque es algo bueno, pero de otra cosa, de otra manera no. Pero la palabra de Dios aquí nos dice que nos habla de que debemos tener y mantener nuestra fe. O sea, del Evangelio, estar plenamente convencido del Evangelio. El convencerse del Evangelio no es porque usted se acostó ahora y ya soñó durante la noche y al día siguiente ya se convenció del Evangelio. No es así. Convencerse del Evangelio es leer. ¿Cómo nos podemos llenar del conocimiento y crecer en el conocimiento del Evangelio? Leyendo, pues. ¿Cómo aprendió un niño? Las primeras letras, los primeros números. ¿Cómo termina aprendiendo la tabla a leer? Va por grados. Estudiando. ¿Cierto? Estudiando, preocupándose, haciendo los deberes, insistiéndole también para que haga los deberes, porque puede ser que no quiera hacer solito. ¿Sí? Entonces todo eso, y va aprendiendo. Ya pasa el primero, segundo y tercer año y ya aprende a leer.
En la vida cristiana es lo mismo, ¿cierto? Iniciamos la primera etapa leyendo, escuchando los temas de la palabra de Dios, preguntando, hay también que saber preguntar también. Escuchando, preguntando, averiguando, consultando, ¿no es cierto? Entonces así yo aprendo del Evangelio, ¿sí? Me lleno del conocimiento del Evangelio. Si no, de otra manera, ¿cómo puedo aprender? No es algo mágico. Llenarse del conocimiento del Evangelio no es algo mágico. No es que yo me acosté y de pronto ya Dios me llenó de conocimiento, no es así. Tenemos que estudiar. Hay que estudiar. Por eso es que cuando los primeros cristianos escucharon este mensaje, ellos también tenían que oír. Por eso termina diciendo el texto: al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las 7 iglesias. Se le dijo a él directamente a cada uno. Escuche, por favor. Grabe, por favor. Retenga, por favor. ¿Sí? Entienda. Eso dice. Entonces, hay que saber escuchar, hay que saber preguntar, hay que saber estudiar, hay que saber investigar para llenarnos del conocimiento del Evangelio. ¿Sí? Entonces, crece nuestra nuestra convicción. O sea, nuestro pleno convencimiento de la verdad. Entonces yo me puedo convencer pues de la verdad. Pues. Ahí estoy plenamente convencido de lo que dice y de lo que no dice el Evangelio. De lo que dice que debo hacer para ser salvo. Si no, ¿cómo? Pues? Sin haber oído, yo no encuentro en la Biblia que los primeros cristianos hayan llegado a tener fe en el Evangelio sin que hayan escuchado el Evangelio. No, no fue así. Siempre tuvieron que escuchar el Evangelio. Pero lo que sí doy por cierto es que los primeros cristianos escucharon el Evangelio de la verdad. No cualquier cosa. Porque los primeros cristianos, cuando habla también el libro de Apocalipsis, el mensaje de las iglesias, y especialmente la iglesia en Pérgamo, ellos escucharon el Evangelio de la verdad, de Jesucristo. No era cualquier cosa. Sabían de qué fuente venía. Ya sabían. ¿Acaso que ellos no sabían o por acá escucharon los 4 vientos, oír por acá palabras y por allá palabras? No. Sabían de la fuente que venía. Es decir, sabían el origen de donde venía. Y eso quiere decir que sabían porque era Cristo el que les mandaba. Era el que les decía a través de Juan. ¿Sí? Entonces yo estoy plenamente a sabiendas, enterado de que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios del cielo, manda lo que está escrito aquí, entonces tengo que tener convencimiento pleno de la palabra de Dios. Pero si alguien me dice por ahí, dice, pero ¿sabe qué? Yo escuché que por acá dicen que Jesús va a venir el otro año, o a fin de año, en diciembre, pues no le creo, porque no tiene sentido, pues. No, es que dice yo lo vi, Jesucristo me manifestó así en una luz. Pues no le creo, porque no es así, pues. Porque yo estoy plenamente convencido, como los primeros cristianos estaban convencidos, de que el mensaje que llevó Juan a las iglesias era el mensaje de Jesucristo. Sabían de qué fuente venía, o cuál era el origen, y cuál era el dueño de estas frases o de estas palabras. Eso es importante. Ya. Bueno, entonces estábamos en el sistema del Evangelio, la fe, ¿cierto? Y en Efesios 4, 5 y 13. 4, 5 al 13. Efesios 4, 5 al 13. Al 13, ¿no? Sí, 4, 5 al 13. Efesios 4, 5 al 13. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya, Hasta gracias, el hermano. 13, ¿no? Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está lo que yo ya les había anticipado anteriormente. El Evangelio. O sea, se habla en este término desde Efesios 4 hasta capítulo 4, versos 5 al 13. La palabra fe se usa en estos pasajes objetivamente, pues la fe viene siendo el objeto de nuestra creencia y aceptación. La frase mi fe en este versículo se llama la fe de Jesús. ¿Ya? Que también está en el 14:12 del libro de Apocalipsis. ¿Sí? También pueden leer el 14:12 del libro de Apocalipsis. La fe en el sentido objetivo, ¿ya? Es el acto de uno, o sea, de creer en esta verdad del Evangelio. Y el detalle que nos presenta el libro o la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es la forma como debiéramos llenarnos de ese conocimiento de la fe, porque ahí lo detalla. Por eso constituyó, en versos 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y es a fin de que estos perfeccionen, para lograr perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todo viene así, ¿no? Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lleguemos a tener una fuerte convicción y conocimiento de Cristo, convencimiento pleno de Cristo. Ya. Del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, ¿ya? Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya el cristiano con fe en el Hijo de Dios, con convicción, ya no es pues un niño. El propósito de Dios, el enseñarnos el Evangelio, es para que crezcamos y tengamos conocimiento pleno del Hijo de Dios, ¿sí? Y así podamos ser salvos y también podamos enseñar a otros, ¿sí? Porque ese es el propósito de Dios, enseñar a otros esta fe del Evangelio, ¿sí? ¿Y qué nos decía entonces el capítulo 14:12? Sí, ya tienen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está, gracias, hermano. Entonces, la fe en el sentido objetivo, les decía, es el acto de uno de creer. O sea, de creer en el verdadero Evangelio de Cristo. Entonces, el cristiano con conocimiento de Dios ya no cree cualquier cosa. Por ejemplo, estamos convencidos plenamente que si los cristianos de la iglesia en Pérgamo ya venía otra cosa, otro evangelio diferente, otra palabrería diferente al evangelio que no lo es, palabrería, ya, si venía otra doctrina diferente, mejor para que me puedan entender, ellos no podían dar credibilidad a eso, ¿sí? Porque estaban plenamente convencidos y estaban a sabiendas que el evangelio que habían recibido o la enseñanza que recibían de Juan
era el originario Cristo, Jesús. Sabían de qué origen venía y que lo que supuestamente podían haber recibido en esos días o en ese tiempo de alguien no era del origen de Cristo. Entonces podían distinguir, es decir, podían distinguir entre la doctrina de Cristo y entre la doctrina del error. Y eso es importante para los cristianos, para que entonces ya no seamos llevados como el viento lleva, ¿no es cierto? Se han visto cuando el viento hace, ya parece que se quiebra la caña o el árbol, ¿no es cierto? Para ser llevado por todo viento de doctrina, ¿sí? Está para acá se va, para allá también se va, y así sucesivamente. Sino que el cristiano no es fluctuante, no es movedizo, sino que se rige a la enseñanza precisamente de Cristo. Así quiere Cristo. ¿Ya? Para que no seamos, entonces, no nos alcance la muerte segunda, o sea, el lago de fuego, sino que estemos con Cristo eternamente. ¿Ya? Y el crecimiento es para todos. Nadie puede quedarse atrás. ¿Sí? Nadie puede quedarse atrás. Todos deben, porque también Dios dejó a gente inteligente. Yo estoy convencido que todos, hombres y mujeres, son inteligentes, somos inteligentes. ¿Sí? Hasta un niño que diría que tiene sus cromosomas no bien, yo creo que también es inteligente. Estoy convencido que sí. ¿Sí? De hecho, que hemos visto, hemos constatado de que hay niños que supuestamente le llaman comúnmente especiales y ellos son más inteligentes, pueden ser más inteligentes que uno. Entonces, el mensaje que se dirige definitivamente es para todos. No hay gente que no pueda recibirlo. No hay gente que no pueda recibirlo porque no es inteligente, porque todos son inteligentes. Otra cosa sería que la gente no quiera recibirlo porque no quiere, es otra cosa. Pero el mensaje de Dios es claro. En realidad no es imposible llenarse del conocimiento de Dios, o sea, aprender esta buena doctrina de Cristo. Si hay cosas difíciles, eso sí, pero no es imposible. Eso quiere decir que hay que investigar, hay que estudiar, hay que leer minuciosamente, cuidadosamente, y lo vamos a entender, ¿no? Desde luego, quiero dejar en claro esto. No significa que para llegar a ser salvo usted tiene que saberse la Biblia de pasta a pasta, o sea, del principio a fin. No significa eso. Solo hay 5 pasos para llegar a ser salvo: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Y seguir una vida fiel para llegar a ser salvo. Ahora, que usted tiene el deber y el derecho de crecer en el conocimiento de Dios, sí. Pero está claro en la Biblia que usted para ser salvo, o yo para ser salvo, solamente tiene que obedecer estos 5 o 6 pasos. ¿Sí? Importante. Claro que tiene que crecer, porque si no, va a ser movedizo. Y cualquier doctrina escucha por ahí y se mueve para allá. Y para acá también, para allá también, para acá y para todos lados. Y no es así, pues. Tiene que aprender a diferenciar la verdad de Cristo. ¿Sí? Y para aprender a diferenciar la verdad de Cristo, claro, se necesita llenarnos del conocimiento de Cristo. ¿Bien? Ahora bien, para terminar entonces, vamos a ver esta parte final. ¿Ya? La fe en el sentido objetivo, les decía, es el acto de uno de creer. Hebreos 11 abunda en ejemplos de este uso por la fe. Vamos a leerlo. Ahí terminamos, ¿no? Hebreos capítulo 11. A ver, ¿a quién le tocaba leer? Que nos ayude la lectura, por favor. ¿Todo el capítulo? Casi todo. Pero vamos a leer la primera parte. Hasta el Hebreos 14. 9. 11. Del 1 al 9. 9 leo. Sí. Ya. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ya, está ahí nomás. Ya, gracias, hermano. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí los textos que leímos, hay más que leer, ¿no? Todo es todo el capítulo, sí, todo el capítulo. Pero ahí nosotros nos damos cuenta de algunos que nos enseñan precisamente ejemplos, algunos ejemplos de la fe. Por la fe obedecieron. En el capítulo 11, versos 1 dice, ¿qué es la fe? Nos dice el concepto de la fe. ¿Qué es? Es la seguridad de lo que se espera. La certeza, seguridad de lo que se espera. La convicción, el convencimiento pleno de lo que no hemos visto, pero aquí se dice, aquí. ¿Sí? No hemos visto. No hemos visto a Cristo así, ¿no es cierto? Pero aquí está. Más que eso está aquí. Aquí puedes conocer la naturaleza de Cristo, del Dios divino. ¿Qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que quiere que hagamos y qué es lo que no quiere que hagamos? Aquí puede conocer qué es Él, quién es Él, ¿no? ¿Qué tiene preparado para nosotros si le obedecemos? Y si no le obedecemos. Ahí está claro. ¿Sí? No hay mejor cosa que leer la Biblia. Yo recuerdo hace muchos años, a mí me gustaba leer algunas revistas. Y la revista para mí era la más leída. O sea, no revista precisamente, sino que había revista llamémosle. La revista de Calimán. Pero yo sin ese tiempo de la revista de Calimán que me gustaba leer tanto, leía mejor la Biblia, hubiera creído en el Evangelio antes. Imagínense cuánto tiempo pasa, para decirles brevemente, cuánto tiempo pasa un ser humano en el mundo sin que no lea la Biblia, pudiendo haberla leído, y que mejor se comience a leer. Bueno, ahora ya no hay las revistas, pero hay los celulares. ¿Cuánto tiempo pasa en el celular un individuo sin dejar y no poder leer la Biblia? Imagínense. A veces decimos que el tiempo es oro. Cierto es, como el tiempo es oro. Pero entonces eso significa que yo debo aprovecharlo bien al tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa un ser humano en la novela, en el televisor para ver las novelas? Mire, imagínense. ¿Por qué no me dedico a leer un párrafo de la Biblia cada día? ¿Sí? Así, brevemente para meditar. La importancia de la fe es mediante la fe puede venir por lo que escuché, por lo que leí en las Escrituras. Ya. Y alguien va a decir, bueno, la verdad es que yo no puedo creer en el Evangelio porque estamos en un tiempo y en un pueblo tan difícil. No le creo. Mire, aquí está. ¿La iglesia de qué? ¿La iglesia en qué ciudad estaba la iglesia de Cristo? En Pérgamo. Era un pueblo totalmente depravado. Vale la palabra, no es depravado.
Y ahí estaba la iglesia de Cristo. Ahí estaban los vencedores de Cristo. Ahí estaban los soldados de Cristo. ¿Ya? Ahí estaban los valientes. Solo los cobardes podían haber echado la toalla atrás, lo que se dice. ¿Sí? Pero ahí estaban los valientes. Si alguien dice, porque mucha gente se excusa diciendo, no, pero mira cómo vivimos. La situación está difícil, económicamente hablando. Hay por todo lado corrupción, autoridades y todo eso, no podemos vivir como cristianos. No le creo. Porque hay la iglesia aquí en Pérgamo, en esa ciudad tan perversa. No es la única ciudad, pero una de las tantas que hubo en ese tiempo. Sin embargo, ahí estaba la iglesia de Cristo. ¿Sí? Que ahí había persecución para los cristianos, mas ahora no lo hay. Gracias a Dios podemos reunirnos. Nadie nos viene a perseguir aquí, a sacar, ¿no es cierto? Agradezcámosle a Dios por eso. ¿Ya? Entonces, la fe, vuelvo a decirles, es la seguridad de lo que esperamos en Cristo, de lo que hemos leído, escuchado aquí en la Biblia, en el Evangelio. Es el convencimiento pleno de lo que nos dice aquí la Biblia. No les dice cualquier cosa, no hay que decir cualquier cosa. Yo les digo la Biblia, porque en la Biblia, si alguien me dice, vea, ¿sabe qué? Mire, yo le digo que Jesucristo va a venir la otra semana, como yo les dije antes. Y entonces yo le voy a decir, a ver, muéstrame la Biblia en donde dice que la otra semana o el otro año viene. Porque la verdad es que no lo dice. Dice que va a venir Cristo, pero no dice el otro año. Puede ser que sea el otro año, yo no lo sé tampoco. Pero dice que va a venir y por lo tanto debemos prepararnos. ¿Sí? Y no solamente debo prepararme porque Cristo supuestamente va a venir el otro año, sino que debo prepararme porque yo puedo morir cualquier rato. ¿Sí? ¿O no han pensado ustedes que pueden morir cualquier rato? Claro que sí. No somos eternos en esta vida. No es pesimismo pensar en la muerte. Es una cosa muy importante. En todas las cosas pensamos que son buenas. ¿Y por qué no pensar en la muerte? Entonces no es pesimismo pensar que podemos morir cualquier rato. Los primeros cristianos también pensaron que cualquier rato podían morir. Más aún cuando hablaban de persecuciones. Y más aún cuando estaban delante de sus ojos viendo lo que estaba pasando y que morían algunos cristianos. Sabían que cualquier rato podían morir. Entonces, cuanto más ellos tenían que estar preparados cada día, preparándose para encontrarse con Cristo. ¿Ya? Entonces, leer la Biblia, leer y leer y leer para llenarnos del conocimiento de Dios, para poder así activar nuestra mente, porque acuérdense que el alimento necesariamente para el alma y para nuestra mente, para nuestro corazón, si no podemos entender mejor, para nuestra alma es la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Sí? Así como la comida física, se necesita comer cada día las 3 comidas, y si no desmayamos. Si yo no como de mañana o al mediodía, también ya no como. A la tarde ya no puedo estar parado, pues. Ya no puedo estar parado ahorita aquí como estoy. También en la vida espiritual, si el cristiano no se alimenta de la palabra de Dios, también desmaya espiritualmente. Porque la palabra de Dios, que es el Evangelio, es el alimento para el alma. Acuérdense de esto. Ya, hermanos, vamos a dejar ahí pendiente hasta la próxima lección, ¿no? Ya no he traído mi esfero, creo que no. Pero tengo que anotar a dónde quedamos. Bueno, quedamos en el capítulo 2.13. Hemos avanzado hasta donde dice mi fe. ¿Ya? Listo. Gracias entonces.